inteligencia emocional. Es probable centrarse en esto de los libros, de la autoayuda. Me gusta mucho ese nombre, pero bueno, aparecen así. Que de la década del 80 ya te hayas topado con un libro de Daniel Goleman, del psiquiatra Daniel Goleman, que le puso este nombre bastante pegadizo, con bastante buen marketing, que vamos a llamar inteligencia emocional. Que este hombre haya escrito en la década del 80 este libro no significa que haya inventado, ni tampoco hecho descubrimientos sumamente nuevos para la humanidad. Más bien te diría todo lo contrario. Son descubrimientos que, en el caso de él, del libro de inteligencia emocional, tiene un gran valor toda la recopilación, toda la parte científica que recopiló maravillosamente en ese libro, de civilizaciones antiguas, que cualquiera que se ponga a leer de la vida de un tal Sócrates, que averigüe quién fue Platón, quién fue Confucio, quién fue un tal Siddhartha Gautama el Buda, como muchos otros sabios, todos ellos fueron personajes que deslumbraron por su sabiduría y también por su capacidad de relacionarse con el ser humano, especialmente de ese primero que te mencioné, Sócrates, que se dice que tenía una habilidad sumamente especial para ir llevando a las personas en lo que nosotros podríamos llamar discusiones, pero en realidad después vamos a contar un poquito cómo él iba rodeando, y sin nunca decirle algo muy importante a los demás: te equivocaste, no, nada que ver, no, qué horrible lo que estás diciendo. Sin entrar nunca él en atacar las posiciones del otro, lograba convencer, lograba hablar y persuadir al otro del error del razonamiento que había hecho. Pero vamos a empezar por partes. Si ya escuchaste la parte que estábamos hablando de oratoria en la anterior entrega, ahí habíamos mencionado un concepto que podemos llamarle los tres cerebros. Básicamente todo ser humano está compuesto, vamos a decirlo así, de tres cerebros, uno solo, pero con tres grandes partes en los que lo podemos dividir. El primero, vamos a poner el más grande, el menos usado también, corresponde a nuestro cerebro racional, a nuestra parte racional. Es el que recubre todo por fuera, apoyado en lo que se llama la neocorteza. Ahí está la sede de la razón, está la sede de las facultades que podríamos llamar superiores del ser humano. En el medio va a quedar justamente el cerebro emocional, en el que el libro de Daniel Goleman permanentemente está hablando de la amígdala. Ojo, no confundir con las amígdalas, sino la amígdala, que va a ser como el centro, vamos a llamarla así, la torre de control del cerebro emocional. Y por debajo de esto viene un cerebro reptiliano, que se encarga de las funciones más elementales, más básicas. En este mismo momento vos estás respirando, en este mismo momento estás haciendo la digestión, en este mismo momento tu sangre está circulando, y miles de otras funciones, pero no tenés que prestar conciencia de eso. Entre comillas decimos se hace solo. Bueno, en la naturaleza nada se hace solo, todo hay una inteligencia detrás que es el responsable. Pero especialmente hoy nos vamos a centrar en ese cerebro que queda en el medio, entre el superior y el reptil, que es el que le podemos llamar el cerebro emocional, que es tan difícil a veces de lograr que tenga inteligencia. Sobre todo porque buena parte de nuestras emociones están hechas y están enfocadas para nuestra supervivencia. Si yo estoy hablando y ahora alguien muy cerca tuyo hiciera un golpe, o hizo un sonido, tú reaccionarías. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte de supervivencia que necesita ver si está todo bien, a ver si no pasó nada. Después, si no pasó nada, podemos continuar con lo otro, con lo que sea que estés haciendo. Ahora, ¿por qué te estoy contando esto? Porque una primera parte de ese mundo emocional genera elementos emocionales muy fuertes. Tanto así que en un momento quedamos bloqueados a ver qué pasaba. A los 2 segundos nos decimos no pasó nada, bueno, más flojo, ya está. Pero hay otra porción de este cerebro emocional que va a ser mucho más complejo. Porque, esto que yo te dije recién es un golpe y afuera. Pero por ejemplo pensemos
en el ser humano la capacidad que tiene de enviciarse con las cosas. La capacidad medio curiosa del ser humano de quedar atrapado, enganchado, mortificado por situaciones que muchas veces pasaron, pero hace muchos años. Todo eso que nos lleva a lo que vamos a denominar nosotros acá una pasión. Yo sé que muchas veces la palabra pasión se usa en algo positivo, como el que tiene una pasión por el deporte, pasión por el arte, pasión por la ciencia. Pero vamos a usar otra palabra para eso. Vamos a reservar la palabra pasión en el sentido más clásico de este término, que viene a ser cuando algo te arrebata tanto que perdés el control de tu vida. Cuando alguien se vuelve fanático del deporte, de la religión, de la política, de lo que sea, esa persona perdió el control. Y puede hacer y decir cualquier cosa. Quiere decir entonces que buena parte de nuestro cerebro emocional ni siquiera está hecho para poder hacer buena interfase con nuestros elementos más inteligentes. Simplemente reacciona. ¿Y sabes por qué? Porque necesita velocidad. Hoy, yo te decía, si hay un ruido, yo no puedo estar pensando, a ver ese ruido, ¿qué será? A ver si me convendrá darme vuelta o no. Porque mientras pensás todo eso, a veces los milisegundos, centésimas de segundo, que hace la diferencia entre la vida y la muerte, bueno, vos moriste. Entonces hay un algo que hace reaccionar de primera. Esa es la primera parte y está bien del cerebro emocional, no provoca mayores problemas. La segunda es la que puede usar esa misma fuerza, pero ahora dura muchísimo más. Y entonces ahí cuando una persona es víctima del juego, por ejemplo, de las apuestas, conocerás o habrás escuchado gente, ojo, muy inteligente, muy profesional, con familia, con todo lo que quieras, pero cuando va al casino o cuando va a un lugar de apuestas clandestinas incluso, esa persona pierde toda esa capacidad superior y se comporta como un verdadero idiota. Y pierde su plata, pierde su familia, pierde su salud, lo pierde todo. Y por más que racionalmente esa persona te dice, esto me hace mal, esto no sé, lo tengo que dejar, hay otra fuerza que lo empuja y lo lleva por el peor camino. De eso es algo que todos nos tenemos que cuidar. Ahora, la última porción de ese mundo emocional, sí, va a decir, por ejemplo, la sabiduría clásica, que hay una posibilidad de que esa porción sí haga una buena interfase, una buena comunicación con ese cerebro más racional, y entonces sí podamos hablar de determinados elementos de inteligencia emocional, porque participan las dos partes, el cerebro superior, la corteza cerebral superior, y esos elementos emocionales, que en esa última franja sí se acoplan, sí pueden interactuar. Esa parte que le vamos a hablar, esa parte que hay que entrenarse en determinados elementos. Y hoy te imaginarás que en esta media hora, 40 minutos, lo que nos vaya a llevar esta participación, y no vamos a dar una serie rutilante de enormes conocimientos, sí algunos consejos que te pueden a veces sonar muy básicos, pero te puedo asegurar que no los usamos casi nunca, o nos olvidamos continuamente, porque a esa parte de la emoción más inferior le encanta tomar el control. Es así, le encanta tomar el control y absorbe, asfixia, de otra manera de decirlo, a esa parte emocional que sí puede aplicar inteligencia. Incluso entre nosotros vamos a llamarle a esa parte de la emoción que sí puede interactuar con la inteligencia, a eso vamos a reservar el nombre de sentimiento, como para hablar de un fuego, pero un fuego controlado. ¿Viste qué distinto es el fuego de un volcán o de un incendio forestal? Sí, terrible energía, pero no la podemos aprovechar. Lo quema todo, lo absorbe todo, lo devora todo. Sin embargo, el fuego de una estufa es un fuego que podés controlar. Ahora quiero más fuego, pongo más leña o le doy más gas. Que ahora necesito menos, lo dosifico, lo voy cortando. Que lo quiero apagar, lo apago. Eso es una buena imagen de lo que va a ser la inteligencia sentimental. Algo con la capacidad de poder regularlo y de poder especialmente autorregularnos. Porque todo esto, la inteligencia emocional o sentimental, empieza en que cada uno de nosotros sea consciente de qué tipo de emociones está viviendo. Y si por lo menos en el momento que está pasando no lo lográs,
Lo que no puede pasar es que te acuestes un solo día de tu vida sin hacer un repaso. A ver, ¿qué tipo de emociones viví hoy? A ver, ¿cuántas veces yo me salí de lo que realmente quería hacer? ¿Cuántas veces dije que iba a hacer algo y terminé viviendo otro tipo de emociones? Eso es, si me seguís un poco de estos consejos, lo que te va a poder aportar este apartado especial de inteligencia emocional. Especialmente esa parte emocional del ser humano, lo primero que le gusta, lo primero que necesita es sentirse comprendido. Es probable que alguna vez en tu vida hayas escuchado hablar de Abraham Maslow con su pirámide de prioridades, de elementos del ser humano. Yo te puedo asegurar que sobre el final de su vida este hombre alteró un poco los elementos en el orden de prioridad. ¿Por qué? Porque hoy día se viene investigando que una vez que un ser humano tiene mínimamente satisfecho sus necesidades biológicas más básicas, más primitivas, pero con esto me refiero, claro, si alguien se está muriendo de sed en el desierto, lo único que va a desear es un vaso de agua. Si alguien hace 3 días que está flotando a la deriva en el mar, lo único que va a querer es estar seco. Pero una vez que no tenemos eso asfixiante, eso así tan inmediato, lo que todo ser humano empieza a valorar como el oro mismo es la necesidad de sentirse apreciado, la necesidad de sentirse reconocido. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo le vamos dando esta especie de oxígeno emocional a los demás? Bueno, ahí es en lo que me quiero centrar. Lo primero de todo, es aprender a escuchar. Comprender es algo más que solo entender. Hace poco me topé con esta reflexión y me gustó. Cuando alguien comprende, no solamente comprende desde lo racional, comprender es desde lo racional y lo emocional. Me contaste algo, me enteré de algo que estás viviendo, no solamente puse cara, sí, qué interesante, o cuánto lo lamento, porque todos sabemos que esas son palabras que vienen solo de acá. Especialmente en la oratoria emocional, repetimos una frase que Dale Carnegie habló y lo decía mucho, dice, hasta un perro se da cuenta si tus palabras vienen solamente de la mente o también del corazón. Y los seres humanos, que no somos perros, pero que tenemos mucho parecido en muchos aspectos con estos nobles animales, también necesitamos no solo que nos entiendan, sino que nos comprendan. Y para esto es esencial aprender a escuchar. En el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey pone un ejemplo que a mí siempre me pareció estupendo. Dice, imagínate que vas al oculista, porque no ves bien. Y entonces le contás al oculista los problemas que tenés, y antes que termines de explicarle, el tipo te dice, mi amigo, no me diga más nada, sé exactamente lo que me está diciendo. Y entonces este oculista se saca sus propias gafas, sus propios lentes, y te los da. Y entonces vos le decís, bueno, a ver, ¿los probás? No, peor no veo. ¿Cómo que no veo? ¿Cómo que no ves si a mí me sirvieron? Vamos, hombre, no sea negador de esta terapia. A ver, haga un esfuerzo, mentalícese, visualícelo. Y uno hace todo eso, pero vos seguís sin ver nada. Entonces, en este ejemplo, ¿qué decimos? Bueno, pero este tipo a mí no me escuchó, no me hizo un estudio, no se puso a preguntar qué es lo que exactamente me pasa a mí. Simplemente, a ver si te suena esto, a mí esto me sirvió, a mí me pasó, y entonces supongo que le tiene que servir igual a todo el mundo. Y no, porque en el mundo de los problemas de la vista hay gente que tiene astigmatismo y otro que ve mal de cerca y otro de lejos y otro que tiene la vista cruzada y qué sé yo, y 1000 cosas más. Y cada uno, y nosotros decimos, este profesional es muy mediocre, es directamente malo, si no se tomó el tiempo y el esfuerzo de saber exactamente lo que tenía yo. Covey en ese aspecto dice que todos los seres humanos últimamente nos hemos vuelto grandes recetadores. Todavía no entendimos nada qué es lo que está planteando el otro. Todavía no sabemos bien qué es lo que le duele y qué es lo que le molesta, pero enseguida ya tenemos la receta universal. De eso nos tenemos que cuidar. ¿Cómo? Bueno, esa parte emocional que decía antes, ni bien escucha algo, ¿sabes lo que le gusta? Yo esto ya lo viví, yo esto ya lo superé. Te quiero dar consejos. Yo no digo que lo damos con mala voluntad, pero al otro, al que te viene a plantear el problema, no le interesa tu historia de todo lo que vos superaste. Él está pensando qué le pasó a él.
Y esas recetas rápidas, esas cosas de que todavía no terminó el otro de hablar y ya estás recetando, no caminan, son percibidos por nuestro mundo emocional como algo muy feo, como algo muy desagradable. Entonces lo primero es controlar esa reacción de aconsejar enseguida. Escuchar. No solamente lo que la persona te está diciendo con sus palabras. Hay una receta que decimos escuchar con los ojos. ¿Qué quiere decir esto? También fijarnos en el lenguaje no verbal. Te voy a pasar un pequeño, de secreto no tiene nada, pero un pequeño conocimiento de esto. Si vos le estás contando algo a alguien y esa persona empieza a hacer este gesto como, pero suave, como amacándote, en ese momento le estás aportando algo de verdad. Porque esa persona va diciendo, mirá cómo era esto. Ahora, si en vez de a esa velocidad vos estás explicando, estás aconsejando y alguien te hace, empieza a mover muy rápido, ¿sabes lo que te está diciendo? Sí, loco, ya sé, ya escuché, no vales más. Y sin embargo, muchas veces, en nuestro desconocimiento, y seguimos hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, esas cosas empiezan a ser percibidas como molestas. Sobre todo si se vuelve repetitivo. Sobre todo si no vas adquiriendo la habilidad de ver, de comprender. Y cuando vos le estás hablando, esa persona está cerrado, mirando para abajo, está haciendo algo como... Te está mordiendo los labios, así. Está apretando los dientes como si estuviese muy enojado o está más bien receptivo. Es fundamental. Es fundamental ver cómo el otro está percibiendo lo que vos le estás diciendo. Así que saber escuchar. Otra cosa que es pésimamente percibida son las correcciones en público. Algo que no sé por qué motivo, por qué curioso motivo, a mucha gente le encanta hacer. Algo puedo entender ese motivo. Muchas veces dice alguien, lo que pasa es que yo si no lo digo ahora, si no lo hablo en caliente, después no lo digo. E incluso ese tipo de personas suelen decir, yo voy con la verdad, yo soy muy sincero, por eso hablo en caliente. Bueno, vamos a entenderlo. Hablar en caliente no es específicamente ser muy sincero. Hablar en caliente en el momento que las cosas están pasando tiene mucho más de alguien que se está desfogando, alguien que está estallando, que alguien que está comunicando bien las cosas. Porque decíamos que cuando alguien está hablando en caliente, esa parte que se está activando no tiene la posibilidad de aplicar inteligencia sentimental. Es una emoción que a veces estalla como un volcán. Empieza a salir lava y sale, sale y sale. Y en ese momento, todo lo que decimos puede ser totalmente mal interpretado. O directamente nosotros estar sacando para afuera no lo mejor, sino lo peor. Incluso hay otro secreto de estas cosas. Cuando vos veas que el ambiente emocional está caldeado, estamos enojados, estamos tensos, por más acertada que sea tu corrección, por más maravilloso que sea tu punto de vista, en ese momento, si la otra persona está viviendo este estado emocional alterado, lo va a percibir mal. Así nomás, lo va a percibir mal. ¿Y qué tal entonces si en vez de tallar en cualquier momento, nos tomásemos el trabajo de esperar que esas personas o que la situación se enfríe? ¿Qué va a alterar esa verdad tan verdadera que tenés para decir si en vez de decirla ahora la decís mañana o en un ratito, cuando todo haya pasado? Dale Carnegie contaba que en el ejército alemán había una obligación de estar casi 48 horas en silencio antes de formular una queja. Pues ¿sabés lo que pasa cuando te tomás ese tiempo? La mayor parte de las quejas ni siquiera se hacen. Pero ojo, yo no te estoy diciendo que te callen las cosas. Lo que estoy diciendo es, aprendamos a buscar el mejor momento. Y las correcciones jamás de los jamases se hacen en público. ¿Sabés lo que habría que hacer en público? Las alabanzas. Hablar bien. Pero no, ojo, no alcahueteando baratamente. Porque eso es otra cosa que se percibe muy mal. La alcahuetería barata. El que tiene como la frase universal y se la dice a todo el mundo. No, esa gente no nos cae bien tampoco. Ahora, cuando alguien se tomó el trabajo de ver exactamente cuál es mi virtud, qué cosa hice bien, y lo reconoce, eso nos cae bien. Porque vos decís, este se tomó el trabajo de ver y entiende realmente cuál es mi virtud. Y no anda diciendo que mi virtud son cosas que yo mismo sé que no tengo. Así que eso de corregir en público, ¿cómo podríamos corregir, aún ya no en público, cualquier tipo de corrección?
Porque ¿qué pasa? Todo lo habrás escuchado. La crítica constructiva, la opinión de todo el mundo es bienvenido, yo no soy dueño de la verdad. Eso lo dice tu parte y mi parte racional. ¿Sabes cómo vive la parte emocional todo esto? No me interesa, acá la razón la quiero tener yo, porque esa parte emocional es loca por tener razón. Le gusta más que la mejor comida del mundo, tener razón. Por eso, las correcciones, por más buena onda que lleven, generalmente pueden ser percibidas como un ataque, por lo menos esa parte emocional se lo toma así, un ataque a mí, a mi dignidad, a mi orgullo. No estaría mal que cada uno de nosotros trabaje esto y se dé cuenta que no se va mi vida en la crítica que alguien me hizo, ni siquiera la crítica, a veces la observación, la sugerencia. Pero tengo que saber que una parte de mí emocional no le interesa la sugerencia. Dice, yo quiero ser el número uno, yo quiero ser el mejor. Entonces, con nuestra parte más superior, si sabemos respirar, si no opinamos en el momento de todo, qué mal ha hecho la humanidad en este aspecto, el mundo de las redes sociales y escribir cualquier cosa en cualquier momento. Les puedo asegurar, me parece a mí, que si toda esta gente que enseguida es opinóloga de todas las cosas, de todas las situaciones, se tomase un día para reflexionar, la mayor parte de las cosas que vemos que van y que vienen y la gente que se engancha a criticar y se enoja y se recontra, insulta de un lado para otro, prácticamente no habría. Pero claro, esto nos da la posibilidad en el momento de expresarnos. Y la humanidad de los últimos años, todo el mundo se expresa en el momento, y vamos a hablar claro. No creo que nos esté llevando ni a más entendimiento, ni a más dignidad, ni a más, y mucho menos a la armonía, ni a los elementos constructivos. Entonces te decía que una estrategia podría ser probar hacer sugerencias a veces indirectas. Incluso hay todo un apartado que dice, una cosa que vos agarres ahí y le digas, prendeme la luz. Otra cosa sería, ¿te animás a prenderme la luz? Caballero, ¿es tan amable? ¿Podría usted prender la luz? La orden es la misma. Estoy diciendo lo mismo. Ahora, qué distinto que suena, ¿eh? Prendeme la luz, ¿eh? ¿Se animaría, maestro, a prenderme la luz? ¿Sería tan amable de esto? Mirá que esa... Vos decís, qué pavada esto, ¿qué? Sí. Pero nuestra vida y sobre todo nuestra parte emocional, entre comillas, está llena de eslabones de supuestas pavadas. Que cuando no se tienen en cuenta, cuando no se cumplen, se toman mal. Y esto se va llenando, y se va llenando, y se va llenando. Y por eso parece ser que hoy andamos todos tan llenos de problemas, que ante el menor problema, ante la menor cosa que me hayan dicho, solemos ver gente que estalla enseguida. Esa parte emocional nuestra, mal trabajada, se ha llenado de todo tipo de basura. Me planteo una reflexión. El cuerpo físico, si lo alimentamos de comida chatarra, si lo alimentamos de cosas muy poco nutritivas, en muy poco tiempo sabemos que pierde salud, pierde forma, pierde tonalidad, pierde todo su vigor y directamente se enferma. O porque se vuelve obeso o porque se vuelve raquítico. Nuestro mundo emocional, ¿no te parece hoy que en general estamos bastante mal alimentados? Hacé una prueba. Mirá cualquier informativo o cualquier noticiero hoy o de esta semana y poner una balanza. ¿Cuántas de esas noticias te hablan de la parte más superior, más hermosa, más constructiva que tiene el ser humano? ¿Y cuántas noticias te hablan de lo más destructivo, de lo peor, de lo más animalizante? Te puedo asegurar que la balanza hace así. Hace muchos años, los indios pieles rojas, una de las tantas naciones, enseñaban esto, es probable que este cuento lo hayas escuchado, que los viejos pieles rojas, sobre todo a los jóvenes guerreros, más o menos les enseñaban que todos nosotros tenemos, por un lado, un lobo oscuro, un lobo agresivo, un lobo depredador, asesino, y por el otro lado, todos también dentro nuestro tenemos un lobo luminoso, un lobo con la capacidad de actuar pero ser calmo, un lobo con la posibilidad de entendimiento y que siempre están en guerra, en combate. Y entonces los niños preguntaban, ¿y cuál de los dos lobos gana? ¿Cuál era la frase? La respuesta: va a ganar el lobo que tú mejor y más alimentes. Hoy
te decía, en el informativo, en cualquier película, en lo que sea. Generalmente, siempre hay lugar para lo desviado, siempre hay lugar para lo enfermo, siempre hay lugar para los elementos de terrorismo. Y no hay tanto lugar, hay mucho menos lugar para las cosas que hablen de la generosidad del ser humano, de la capacidad de bondad del ser humano. Tanto así que muchas veces yo veo que la gente, ¡ay, qué lindo los perros, los animales son mejores que los seres humanos! Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Ah? A mí me encantan los animales, más acá estamos rodeados en esta casa de un perro y dos gatos que encontramos hace un tiempo en la calle y nos encantan. Pero ellos responden al instinto y no tienen la posibilidad de elegir sus comportamientos. El ser humano sí puede elegir. Si se conecta con ese lobo oscuro, espantoso, el ser humano sí se puede convertir en la peor criatura sobre esta tierra, en la más asesina, la más depredadora y la más espantosa. Ahora, si nos conectamos con lo superior, con los elementos de generosidad, de espiritualidad, de renuncia, de entrega a los demás, el ser humano se puede convertir casi en un puente entre el cielo y la tierra. Esa era la visión de los antiguos filósofos clásicos. Un puente entre el cielo y la tierra. Eso se puede convertir el ser humano que con verdadera filosofía, verdadero conocimiento de estas cosas que estamos hablando, se empieza a trabajar por dentro. Esa es la idea. A estas cosas tenemos que prestarle atención, porque si estamos tan mal alimentados emocionalmente, no nos extraña entonces que tengamos poca resistencia, poca energía emocional y que estemos saturados de, vamos a llamarlo bien claro, de basura emocional. Por tanto, este tipo de congresos, lecturas de los clásicos, lecturas, hace un rato te dije el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. El título ni siquiera le hace mucha justicia. Un señor libro, el de Daniel Goleman, el libro de inteligencia emocional que te decía hace un rato, el libro, los libros de Sócrates, especialmente el libro de Platón, porque Sócrates no escribió nada. Saber quién fue Siddhartha Gautama, el Buda, cuando nos hablaba del justo medio. Todo ese tipo de conocimientos es algo que nos empieza a limpiar. Eso es lo que nosotros y todas las personas van necesitando. Entonces te hablaba hace un rato de las correcciones indirectas. Contaba, esto era, lo cuenta el libro de Dale Carnegie, de un personaje que se llamaba el mismo apellido que él, Andrew Carnegie, parecer un gran empresario del mundo del acero, que un día, y esto es contado por uno de los empleados, dice que venía el gran jefe, el gran dueño, recorriendo unos galpones y había una serie de personajes, de sus empleados, todos apoyados contra un cartel que decía prohibido fumar, todos fumando. Y cuando lo vieron venir de lejos, ya era tarde, ya no podían hacer nada, ya estaba claro cuál que estaban infraganti en un delito. Y entonces dice que el tipo venía caminando suavemente y el propio empleado cuenta que ya estaban imaginando lo que le iban a decir y que iban a retrucar. Dice que el tipo llegó, abrió su propia cigarrera, le dio un cigarro a cada uno y les dijo: estimados, les agradezco que estos lo fumen del lado de afuera, donde sí está permitido. Y así como vino, siguió caminando y se fue. Eso es llamar indirectamente la atención sobre el error. No llegó y le dijo: pero ¿qué están haciendo para ver el cartel? Pero ustedes son unos bobos, ustedes son no sé qué. Porque eso que hubiese provocado en la parte emocional más básica de los demás. Un rechazo, un enfrentamiento, un ir al golpe. Y nos hubiésemos encontrado con cosas: ¿y qué me decís a mí? Y fíjate vos, y aquello y lo otro. Y sería una tormenta, un fuego contra fuego, que no aporta nada. Entonces, sobre todo cuando el otro quiere ir al combate, quiere ir al choque, y no le presentás combate y choque. Esa fuerza que se quiere pegar contra algo, no se puede pegar contra nada. Incluso esto es uno de los principios de las artes marciales orientales, especialmente el Aikido, que cuando dice algo viene como a golpear, lo mejor es no estar al lugar. Entonces se entrena continuamente como en salir del centro de donde viene la agresión. Nosotros también podemos entrenarnos en esta especie de Aikido emocional. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Controlar esa parte interior que quiere enseguida retrucar, que quiere contestar, que quiere ir al choque. ¿Cómo le gusta a esa parte nuestra ir al choque?
si no empezamos a alimentar mejor ese lobo más luminoso que hablábamos hace un rato, te puedo asegurar que esto es casi un elemento imposible. Otra cosa que siempre está bueno, cuando estás participando en un grupo y algo no salió del todo bien o salió mal directamente, bueno, igual siempre empezar a hablar de lo bueno antes que lo malo, de lo que salió bien antes de lo que salió mal. Esto dice que incluso era algo que Abraham Lincoln hacía. No se empezaba a llamarle la atención, hiciste mal esto, aquello, lo otro, porque eso era como que enseguida predisponía al otro al retruque, a la defensa emocional, como que levantaba barreras emocionales, y una vez que la persona levanta sus barreras emocionales, sí, le podrás ganar la discusión, pero esa persona siguió cerrada. Entonces dice que este Lincoln siempre empezaba hablando de lo que salió bien, como que eso va bajando un poco la tensión de ese mundo emocional, y después que está todo el mundo más tranquilo, hay como que hay espacio, aire emocional, como para poder concentrarnos y aún escuchar, lo que salió mal. E incluso también él decía que además él, como líder de un grupo, siempre empezaba hablando de lo que él había hecho mal. Porque si empezamos hablando de cada uno señalando al otro, ¿qué pasa? Y lo de siempre. Y bueno, ¿y vos qué me hablas? Y mirá lo que hiciste vos. Entonces, ¿qué hacía él? Reconocía y empezaba diciendo, señores, yo hice mal esto y lo otro. ¿Y saben lo que decía él? Que eso en general, no siempre, pero en general, provocaba que las otras personas hicieran su propio reconocimiento. Y ahí sí las cosas fluyen. Porque no yo te estoy empujando de afuera, sos vos que de adentro me abriste esas barreras emocionales. Y entonces la comunicación fluye. Hay un libro que también te puedo recomendar, se llama La Paradoja, donde encontré algo que se llama el efecto Hawthorne. Se escribe, lo voy a leer ahora, Howrne, Hawthorne, que habla de algo que a mí me dejó pensando y me sigue dejando pensar todo esto. ¿De qué habla esto? Bueno, cuenta de una industria, la Western Union. Por lo menos acá en Uruguay, hoy la Western Union, por esta parte del mundo, es algo donde vas a depositar dinero, podés hacer envíos y reintegros de plata. Pero en Estados Unidos, esto es una industria que tiene también cintas transportadoras y plantas industriales muy grandes. Y entonces, en un momento, cuando empezaron de alguna forma a aplicarse estadísticamente todo el estudio de cómo incide la luz, de cómo incide el frío, de cómo inciden las formas de la silla y las alturas, se empezó a investigar todo eso de manera lo más científicamente posible. Y entonces dicen que ni más ni menos que el gerente general de la empresa, la máxima autoridad, se puso a trabajar con los trabajadores comunes y corrientes de la línea, y lo primero que saltó era que había que mejorar la luz. Había una luz muy difusa, muy general, y habría que tener luces más aplicadas. Dicen que, se hizo eso, se empezaron a mejorar los elementos lumínicos, pero luego para ver si realmente esto era tan importante. Primero te tengo que decir que constataron que realmente, una vez que mejoraron la luz, la productividad mejoró. Pero después, para ver si era realmente un tema de luz, lentamente y casi de manera imperceptible, con el paso de los días, fueron retirando esas mejoras de luz y lo dejaron igual que antes. Y claro, uno suele pensar, si cuando mejoraron la luz la productividad mejoró, ahora que dejaron la luz igual que antes, la productividad debe haber vuelto igual que estaba antes. Pero dicen que no, dice que siguió mejorando la productividad. ¿Por qué? Porque si bien el tema de la luz era importante, lo que esta gente valoró, lo que esta gente apreció especialmente fue que el gerente general de la empresa estuviese trabajando hombro a hombro con ellos y hubiese alguien de peso, de verdad, que dijera, ustedes, por los empleados, me importan. Por eso salgo de mi oficina allá arriba y vengo a ver de verdad. Lo que esta gente apreció, que alguien con poder de peso, con poder de decisión de verdad, estuviese con ellos, los escuchara, los comprendiera. Qué importante. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos en cuenta esto de el valor de sentirse
apreciado, reconocido. Tanto así que hay buena parte de algunas enfermedades mentales que no dejan de ser un reclamo desesperado de las personas que reclaman un poco de atención. Nunca me puedo olvidar de un cuento que hacía Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que contaba un caso de una viejita que estaba en un hospital internada, que vivía prácticamente en esa casa de salud, que todas las noches pedían que le tomaran la presión. Y todas las noches le tomaban la presión y la mujer de la presión estaba bien, no tenía nada. Pero todas las noches insistía en que le tomaran la presión. Y decía que tenía presión alta, que presión baja, que no sé qué, no sé cuánto. Así día tras día, día tras día, día tras día. ¿Sabés qué fue lo que descubrieron? Que la mujer lo que quería era contacto humano. Cuando le tomaban la presión, era la única vez en el día que al parecer esta pobre señora tenía un contacto humano. Si habrán enfermedades que empiezan a ser un reclamo de atención, esa es una lección que aprendimos todos muy de chicos. Te pregunto, tus recuerdos, ¿cuándo, o ahora como padre, o como madre quizás, cuándo es el momento donde tenemos siempre tiempo y atención para los demás? ¿Cuando están sanos o cuando están enfermos? Todos, vos y yo, desde chicos, aprendimos que cuanto más enfermos, más atención de nuestro entorno. Cuanto más grave, ahora mágicamente todo el mundo tiene tiempo para vos. Y te viene a ver el tío, y te viene a ver el primo, y tus amigos, y tu padre que no lo veías nunca, ahora lo ves ahí, al costado. Y si estás hospitalizado, mejor todavía. ¿Cómo entonces una parte emocional, a veces inconsciente, a veces subconsciente, no va a estar ahí y 2 por 3 va a tirar enfermedades como reclamos de atención? En el libro de Dale Carnegie cuenta de una mujer que directamente se enloqueció por no recibir atención. Y en su locura, en su demencia, ahí sí, esa mujer creía que era una especie de princesa de la realeza holandesa, creo que decía. Y todos los días le decía a su psiquiatra cuando le iba a ver: doctor, ¿sabe que anoche tuve un hijo? Y se decía que ella estaba en un manicomio. Imagínate lo que era comida en manicomio. Pero ella creía en su locura que comía grandes manjares y que recibía a grandes autoridades. A mí siempre me dejó pensando en lo que el doctor le contaba a Dale Carnegie. Decía: si algún día llegan a descubrir una píldora para la demencia, yo creo que a esta señora no se lo doy. ¿Por qué? Porque su demencia parece estar mucho más feliz que todos nosotros. Lo siente tener todo. Yo sé que es un caso extremo, pero ¿por qué te cuento esto? Porque si la falta de aprecio, la falta de reconocimiento, la falta de oxígeno emocional puede llevar a que alguien directamente se enloquezca, ¿qué cosa podemos lograr con lo contrario? ¿Cuántas cosas buenas podemos lograr de los demás si le damos aire, si sabemos escuchar, si nos volvemos a alguien que no solamente entiende, sino, como decíamos al principio, que comprende, que demuestra que no solamente es su mente la que está, sino que se compromete con cuerpo y alma? Ese es el alimento emocional que por hoy yo te quería dejar con estos, hoy a todos le llaman tips. A mí no me gustan tips, me gustan elementos de conocimiento, me gustan elementos más que probados. Obviamente hay que seguir investigando, por supuesto, pero esto pretendió ser un regalo especial, para que puedas complementar con esos elementos que yo te di personalmente de oratoria y que el resto de todos los panelistas te han dado y que te seguirán dando. Así que, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión final? Acostumbrémonos a reflexionar. Acostumbrémonos todos los días cuando lleguemos a nuestras casas o cuando nos vayamos a acostar a ver cómo anduve emocionalmente, a ver cuántas veces se me fue la moto, como decimos por acá. A veces no se me va la moto, a veces es lo contrario. Estoy tan apagado, estoy tan con una cara siempre igual, que no transmito, que no contagio. Especialmente en el mundo emocional. Si querés desarrollar algo parecido al liderazgo, hay que ser alguien contagioso. Pero para poder dar, hay que tener. Ya lo escuchaste muchas veces. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que todo lo que hagas vos, contigo mismo, para reconocer tus emociones, para entregar lo mejor y no lo peor, para alimentar al lobo luminoso y no al más oscuro y tenebroso, todo eso que hagas
primero te tenés que mejorar vos. Luego, con esas mejoras, ahí sí podemos pretender contagiar hacia afuera. Siempre empezando por uno mismo, pero teniendo en cuenta al entorno. Y mucha suerte, entendiendo siempre por suerte cuando se juntan la preparación con la oportunidad.